Muy buenos días, el día de hoy les vamos a hablar sobre los diseños factoriales y factoriales fraccionados para la clase de diseño experimental. El equipo está conformado por Daniela Ruiz, Sofía Sánchez y quien les habla, Juan José Sánchez. Entonces vamos a empezar a hablar un poco del fundamento que tienen estos diseños, ¿cierto? Y consideramos que pues el objetivo de este tipo de diseños está como que orientado a estudiar el efecto de varios factores, que vamos a llamar variables independientes, sobre pues una o varias respuestas que vamos a llamar pues nuestras variables de respuesta, siempre y cuando pues tengamos el mismo interés en todas ellas, ¿cierto? Y estos tratamientos, y bueno, este diseño más bien lo que nos va a permitir es llegar a unas combinaciones entre los niveles de los factores en que el desempeño pues del proceso que estamos realizando y que pues llevamos a cabo sea el mejor posible, ¿cierto? Y necesitamos que cada uno de esos factores que consideramos tenga al menos dos niveles con los que vamos a hacer las pruebas que necesitamos. ¿Cierto? Podemos decir que pues que representan pues la totalidad de las posibles combinaciones de tratamientos que va a haber dentro del trabajo y que pueden pues derivar de los niveles de los factores que vayamos a estudiar y lo que podemos pues representar así, ¿no? Para dos factores que tengan dos niveles cada uno, formaríamos un diseño factorial 2 por 2 o 2 a la 2, lo que serían cuatro combinaciones o cuatro tratamientos. O por ejemplo, si uno de los factores tuviera 3 niveles y el otro 2 niveles, obtendríamos un nivel factorial 3 por 2, que serían 6 combinaciones o tratamientos. Así que pues ya vemos toda la información que podemos sacar de un par de números. Aquí la notación es, por ejemplo, 2 a la k, pero en el caso en el que los factores son diferentes, por ejemplo, uno tiene 3 y el otro tiene 2, como les comenté ahorita, la notación es más explícita. Se pone la multiplicación de forma directa. También tenemos que considerar, o más bien que recordar, que pues los factores son muy diversos, ¿no? Por lo que pueden ser de tipos cualitativos, como pues alguna técnica o equipo que vayamos a utilizar, o hasta un tipo de dieta, o cuantitativos, que pueden ser temperatura, humedad, consumo de oxígeno, o a las concentraciones de alguna sustancia. Ya para el del diseño factorial fraccionado, podemos decir que pues este diseño consiste en que podamos elegir de forma adecuada una parte o una fracción de esos tratamientos que teníamos, ¿no? Utilizando menos corridas experimentales. Porque pues evidentemente a medida que aumentamos los factores, aumenta el número de combinaciones o tratamientos de forma exponencial. Por ejemplo, si tenemos un diseño 2K en donde tenemos 6 factores, miren toda la cantidad de corridas experimentales que nos tocaría hacer, 64 tratamientos, por lo que pues a la larga eso se vuelve pues inviable, ¿no? Porque quizás el presupuesto no nos alcanza, no nos da el tiempo, o pues otro sinfín de razones. Aunque pues esto no significa que no nos interesen esos factores, por eso recurrimos a esta técnica de diseño experimental, porque pues si bien vamos a reducir cuantiosamente ese número de tratamientos, vamos a buscar perder el mínimo de información valiosa. Pero pues ¿en qué se basa, cierto? Acá básicamente el truco está en jerarquizar. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar como principales las interacciones más importantes para nosotros y de ahí seguirán las dobles, las triples, las cuádruples y hasta donde lleguemos. Pero pues hay que ser sinceros, no realmente es inevitable que al correr una sola fracción pues del diseño completo pasen dos cosas. La primera, que pues perdamos un poco de información, pero pues esperamos que pues no sea muy grave. Y segundo, que surjan efectos alias que pues para decirlo de manera sencilla son digamos que efectos que a pesar de que tienen nombres distintos en realidad son el mismo como un reflejo del otro. Entonces cuando buscamos uno nos da razón del otro, así que tener cuidado con cuando interpretamos esto. Y para la notación es muy similar a la anterior, solo que le vamos a agregar un menos p a la k. Entonces lo que nos va a decir es, por ejemplo, si usamos el 2 a la k menos 1 sería como decir como que la fracción a la mitad del diseño factorial completo, de acuerdo a esta formulita, y si usamos 1 de 2 a la k menos 2 sería un cuarto del diseño factorial completo, y así ya podemos reducir nuestras corridas experimentales. Ya acá tenemos que pues en qué debemos pensar a la hora pues de aplicar estos diseños, ¿cierto? Tenemos que pues en muchos procesos industriales y biológicos especialmente hay factores que pues tienen un factor fuerte de interacción sobre y que pues si se ignora en algunas veces pues si bien puede ser una solución en otras puede ser digamos que bastante problemático. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y hacer siempre varias réplicas cuando tenemos al menos cuatro factores de diseño para, digamos que hacer el tratamiento más robusto y que pues no terminemos ignorando aspectos que pues no deberíamos, ¿no? Y también tenemos que pues los diseños factoriales que involucran menos de cuatro factores, como les comenté, deben correrse pues replicados porque pues es importante para mantener la potencia que necesitamos, ¿no? Para que nuestros análisis salgan bien. Y también es que a veces tendremos que pues jugar a estabilizar varianzas, ¿no? Porque pues en la práctica las variables de respuesta no siempre siguen una distribución normal, sino que pueden ser por ejemplo de Poisson, binomial o gamma,
por mencionar algunos casos, ¿no? Y resulta que pues estas distribuciones pueden ser problemáticas con la variabilidad de nuestras respuestas. Entonces, pues por suerte tenemos algunas opciones para tratar esto y sería, por ejemplo, utilizar métodos de análisis no paramétricos, que pues aquí no requiere ninguna suposición rara sobre la normalidad y la varianza. También podríamos hacer un análisis mediante modelos lineales generalizados, en el que pues vamos a ajustar al modelo lineal usando otras distribuciones diferentes a la normal para que no nos dé problemas con esto de la varianza. O lo otro que podemos hacer es el análisis sobre la respuesta transformada en una escala que pues a nosotros nos sirva, ¿cierto? Y también hay que recordar que pues los valores fijos es algo que hay que tenerlo un especial, digamos que muy presente, porque por ejemplo cuando se comparan tres tipos de materiales, porque son los que me interesa comparar, aunque existan otros materiales de este tipo, las conclusiones que yo obtenga al final de mis experimentos solo van a ser válidas para esos niveles de prueba en los que yo estaba estudiando en el experimento. Así que pues nada de andar extrapolando por ahí cosas que no deberíamos. Y no olvidemos que pues también hay que tener en cuenta que hay algunos factores que no podemos identificar ni controlar, pero que aún así afectan pues nuestra respuesta. Entonces pues esto da variabilidad a lo que obtengamos y puede ser por ejemplo las condiciones ambientales, y esto hay que siempre intentar homogeneizarlas los más que podamos. Y ya para nuestro diseño factorial fraccionado tenemos que, esto es muy importante, cuando nuestro K sea mayor o igual a 5, el número de efectos que vamos a poder ignorar pues va a superar al número de efectos que no deberíamos ignorar, porque pues son potencialmente importantes, ¿no? Lo cual indica que estos efectos, que estos diseños, perdón, se pueden fraccionar pues sin perder información valiosa. Ahora bien, pues si el K es menor a 5, lo más seguro es que perdamos información que es importante. Por ejemplo, si tuviéramos 1 con K igual a 2, prácticamente desapareceríamos los tratamientos. Y 2 a la 3 y 2 a la 4 la podríamos hacer, pero pues realmente no es recomendable. Entonces, para que lo tengamos en mente, a medida que crece el valor de K de nuestros factores, ¿cierto? Podremos admitir pues un grado de fraccionamiento mayor. Y ahora bien, para pues interpretar los efectos alias que les había mencionado hace un momento, lo que se hace es suponer que solo uno de ellos es responsable pues del efecto observado, ¿no? Y que los demás van a ser efectos nulos. Entonces pues para que tengamos esto presente, aunque pues recordando que siempre esto puede ser riesgoso, ¿no? Y por último, recordar que los coeficientes de determinación, como el r cuadrado y el r cuadrado ajustado, que son dos estadísticos que pues aparecen a partir de la ANOVA, para los fines de predicción se recomienda que pues usemos coeficientes de determinación que pues estén ajustados al 70% cuando ya hay muchos factores de estudio. Muchas gracias. ¿En qué casos aplico un diseño factorial? En general aplico un diseño factorial teniendo en cuenta el objetivo principal de este tipo de diseño, y es cuando quiero evaluar tanto el efecto individual de distintos factores sobre la variable dependiente como el efecto de interacción de estos factores sobre la variable dependiente. En este sentido, en general cuando tengo un mismo interés sobre varios factores, o también puede ser cuando existe alguna interdependencia entre estos factores, y pues hace que sea poco viable o erróneo tratar de analizarlos de la manera tradicional, es decir, un efecto de una variable a la vez. También cuando quiero aumentar la eficiencia en tiempo y costos, o como estudio preliminar para determinar si existen relaciones entre los factores, o también determinar qué combinaciones de niveles de factor pueda mejorar algún proceso de interés. A manera de ejemplo, en la agroindustria, por ejemplo, pruebas de campo para determinar qué combinaciones de tratamientos pueden mejorar el rendimiento de un cultivo. ¿Qué prueba estadística aplico para un diseño factorial? Para dar respuesta a esta pregunta, debemos tener en cuenta que para este tipo de diseño se calculan dos efectos, el efecto individual, también llamado de factor principal, y el efecto de interacción. Para saber si estos efectos o estas medidas son significativas, se realiza una prueba de análisis de varianza ANOVA o análisis factorial. Esta prueba fue desarrollada por Fisher en 1930 y es una herramienta básica para el estudio del efecto de uno o más factores, cada uno con dos o más niveles, sobre la media de una variable continua, en este caso de nuestra variable dependiente. Aquí, la hipótesis nula indica que la media de la variable estudiada es la misma en los diferentes factores. Y la hipótesis alterna indica que al menos dos medias de diferentes factores difieren de forma significativa. Aquí cabe resaltar que no me indica qué pares de tratamientos difieren. Existen diferentes tipos de ANOVA. En este caso voy a hablarles sobre la ANOVA de dos vías para datos independientes, también llamado ANOVA bidireccional. Esta tiene como objetivo evaluar la relación entre una variable dependiente cuantitativa y dos variables independientes cualitativas o factores, cada uno con varios niveles. Tiene diferentes requisitos, los cuales son que las observaciones sean independientes entre sí, también que los factores sean independientes, que exista una distribución normal y una homoscedasticidad. Para cada factor, para cada tratamiento, se calcula
la suma de cuadrados, los grados de libertad y los cuadrados medios. A partir de estos tres cálculos se determina el estadístico de prueba, a partir de esta fórmula. El estadístico de prueba F se compara con la tabla de distribución de Fisher, o F. A partir de este valor se determina si fue significativo o no, teniendo en cuenta el p-valor, o la significancia observada. Una vez rechazo la hipótesis nula, en el caso de que la rechace, y determine que existen al menos dos medias que difieren de forma significativa, para saber qué pares difieren de forma significativa, realiza una prueba post-hoc. En este caso voy a hablarles sobre la prueba de Tukey. La prueba de Tukey se usa en experimentos que implican un número elevado de comparaciones, donde cada uno tiene las mismas repeticiones. En este sentido, pues compara las medias de todos los pares posibles, basándose en una distribución de rango estudiantizado llamado Q. Una vez entendimos en qué casos aplica un diseño factorial completo y además qué prueba estadística puedo aplicar, vamos a hablar sobre los casos en que puedo aplicar un diseño factorial fraccionado. Cuando se tienen muchos factores, el número de corridas experimentales aumenta y pueden llegar a ser inviables de realizar. A modo de ejemplo, para un K de 6 factores, con un mínimo de 2 niveles de factor, una sola réplica del diseño factorial completo implica correr 64 pruebas, 2 a la K. 64 pruebas pueden llegar a ser inviables en términos de tiempo y costos. Es por ello que los diseños factoriales fraccionados permiten jerarquizar por importancia las corridas y sacrificar algunas de ellas que no lleguen a ser tan importantes para el estudio. En este sentido, sirven en primeras etapas de investigación para sacrificar corridas y disminuir costos. Bueno, seguimos con los estudios en el área de biología sobre el diseño factorial y factorial fraccionado. Acá tenemos dos artículos donde se utiliza un diseño factorial y un diseño factorial fraccionado. En el primero se evalúa la optimización de la producción de los pigmentos de Monascus con un diseño factorial. Resulta que los rendimientos de producción han sido demasiado bajos para permitir la producción a escala industrial, ya que varios factores pueden influir en la producción de pigmento de Monascus. Los trabajos anteriores sobre la fermentación de pigmentos se han realizado utilizando la técnica de un factor a la vez, que es un enfoque convencional que con frecuencia no logra localizar las condiciones óptimas debido a que no muestra claramente los posibles efectos de las interacciones entre los parámetros, cosas que sí evalúa el diseño factorial, ya que ese diseño y las técnicas de superficie de respuesta son herramientas importantes para determinar las condiciones óptimas del proceso. Esa metodología se utilizó con éxito en muchas áreas de la biotecnología, particularmente para optimizar la producción de moléculas bioactivas. En el artículo evalúan el desperdicio de la industria del vino como un sustrato alternativo para la fermentación de Monascus, ya que puede ser accesible y barato. Ese trabajo reporta la producción de pigmento por Monascus purpureus, utilizando cultivos sumergidos que utilizan la eliminación de residuos de las industrias vinícolas como fuente de carbono, usando como concentraciones de factores de desperdicio de uva, peptona, glutamato monosódico, evaluándolas mediante el diseño factorial y el análisis de superficie de respuesta para establecer las condiciones óptimas para la producción de pigmentos. En el artículo sobre diseño factorial fraccional, lo que hacen es evaluar las interacciones de los factores ambientales que afectan las tasas de biodegradación mediante este tipo de diseño. El propósito del artículo es demostrar el uso de un diseño factorial fraccional ortogonal para evaluar los efectos de 6 factores ambientales en las tasas de degradación experimental. Entonces, pues, los diseños factoriales fraccionales permiten probar un número de factores y sus interacciones simultáneamente con una reducción sustancial en el número de corridas experimentales. En este artículo dan un ejemplo que analiza los efectos sobre la tasa máxima de degradación del fenol, que es un compuesto biodegradable causado por 3 factores cuantitativos, que son cantidad de sustrato fenólico, cantidad de inóculo bacteriano y de pH del medio de sales basales, y 3 factores cualitativos, que son el tipo de BSM, filtración de inóculo bacteriano y tipo de cierre del matraz. Con los procedimientos factoriales convencionales, este experimento, una réplica completa de ese experimento implicaría 324 corridas experimentales para probar los efectos principales de los 6 factores ambientales, más las 15 posibles interacciones de 2 factores entre los 6 factores. En cambio, el diseño factorial fraccionado octogonal que usan para analizar esos efectos principales y las interacciones de 2 factores
les requirió solamente 81 corridas experimentales, lo que son 243 corridas menos que para el análisis factorial convencional. Bueno, entonces, ¿qué ventajas tenemos con estos diseños? Pues el diseño factorial, al permitir el estudio de la interacción de los distintos factores y evaluar el efecto individual, permite aumentar el estudio en caso de requerir diseños compuestos para resultados más completos, como por ejemplo cuando la respuesta no se comporta de forma lineal en los factores que son controlados. Pues son muy útiles para iniciar trabajos experimentales. Se da un respiro entre tantos factores. A pesar de sus limitaciones, suelen dar buenas tendencias y ayudan a visualizar experimentos futuros prometedores. Si se necesitan hacer más diseños, pues se hacen más diseños sin ningún problema y se pueden mezclar con diseños de bloques. Para interpretarlos solo hace falta un poco de sentido común, no se necesitan softwares especializados para el análisis de los resultados. En conclusión, pues los diseños factoriales y factoriales fraccionados son de gran utilidad y bastante versatilidad a la hora de necesitar aumentar los diseños para investigaciones específicas. Se realizan de forma secuencial, lo que puede aumentar la especificidad y se puede ampliar el estudio fácilmente en caso de no tener una tendencia lineal. En caso de no poder correr todo el diseño factorial bajo las mismas condiciones, se pueden combinar con diseños de bloques, lo que hace es distribuir las pruebas en lotes para una mayor eficiencia. Muchas gracias por su atención.